calificado, asesora y representa a empresas e individuos en la República Argentina y el extranjero. Legal NEA es una fundación que fomenta el acceso a justicia y el desarrollo de la abogacía pro bono. Legal NEA promueve valores. Bueno, ya está con nosotros el doctor José María González, acompañado en esta oportunidad del doctor Jorge Alberto Troncoso, que es juez de juicio de la tercera circunscripción con asiento en Mercedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Hay que portarse bien tan peculiar. O hacerse amigo del juez. Sí, hay que portarse bien. El juez de juicio, que es lo que antes era, ¿qué? ¿Juez de instrucción? ¿Juez de...? No. Antes era juez de tribunal oral y un poco antes era juez de Cámara del Crimen. Y ahí, esto es las nuevas denominaciones con el nuevo código, ¿no? Así es. El nuevo código trajo también nuevas denominaciones, es verdad. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Trabajando el Jueves Santo se trabaja? Sí, se trabaja por lo menos hasta el mediodía. Hasta el mediodía. Hay que dejar todo aprontado para el lunes. Sí, encima se vienen dentro de poco otro. O sea, él sabe lo que pienso de los feriados, son absolutamente antieconómicos para los abogados, así que por suerte tenemos dentro de 2 semanas de nuevo y después ya se tranquiliza todos los feriados. Bueno, nuevo Código Procesal Penal que nosotros, siempre lo traemos al debate, Gustavo especialmente, nosotros atado a alguna noticia, ¿no? Una noticia que está vinculada en la mayoría de los casos a un hecho de inseguridad, algún robo, alguna lesión. Y algunas veces vemos que algunas cosas se resuelven más rápido que antes. Por ejemplo, estábamos contando el juicio de las chicas, las botelleras, como se conoció públicamente, esta agresión brutal a la salida del boliche en una fiesta de inicio de año, que en ¿cuántas audiencias? En 3 audiencias ya hubo veredicto, en 15 meses. Rápido. En 15 meses. Pero después hay otras cosas que son como cuestionables en torno al nuevo código. Así que bien que esté un juez con nosotros, porque nos va a poner su mirada de cómo estamos con sobre este tema. Sobre todo que la experiencia que tienen en el interior es más amplia que la que tenemos nosotros, porque recordemos que el código se empezó a implementar por circunscripción. El doctor me contaba, ya hace más de 4 años es usuario del nuevo código, así que tiene a esta altura una buena síntesis de los aspectos positivos, los aspectos a mejorar y demás, y bueno, la idea es compartir un poco esas ideas en este espacio. Si uno tendría que ponerle un puntaje, ¿no? Es decir, el nuevo Código Procesal Penal, ¿qué nota tendría, digamos? Una vez que uno tiene todo escrito y después en la implementación, ¿aprueba o no aprueba? Uy, qué difícil la pregunta. Yo creo que hay dos dimensiones, digamos. Una es la del código propiamente dicho, la normativa, como decimos los abogados, y otra es la de los operadores que trabajamos con el código. Esas dos dimensiones tienen que amalgamarse de manera a hacer una síntesis perfecta, que no siempre sucede eso. Este es un código que en su esencia es de un corte netamente acusatorio y adversarial, lo cual implica que las partes litigantes tienen que tener un rol muy activo y tienen que ser muy eficientes en su labor, porque el juez, tanto el de garantía como el de juicio, es un juez absolutamente imparcial, que incluso el propio código les tiene vedado expresamente realizar cualquier tipo de acto que implique tratar de salvar algún error o deficiencia de alguna de las partes, sea de la acusación o de la defensa. Entonces, cuando uno por ahí critica y dice todo el problema son los jueces, en realidad que tendría que decir todo el problema son los fiscales. Bueno, el fiscal tiene una mochila pesadísima, que es llevar adelante la acción penal y probar la plataforma fáctica que elige, digamos, para llevar a juicio. Es una carga tremenda la que tienen los fiscales. Ellos hoy en día ya son plenamente conscientes. Es por eso que incluso el año pasado se sancionó una ley para reforzar la cantidad de fiscales en la provincia, porque así el staff de fiscales que hay actualmente es insuficiente por donde se lo mire. Corrientes Capital tiene 7 fiscales y, por ejemplo, Resistencia tiene 15. En un sistema, bueno, el doctor sabe mejor que yo esas cuestiones, porque litiga seguramente más que nada en estos foros. Pero yo, que soy un poco observador y estudioso de otros lugares,
Lo cierto es que ahí está la clave del funcionamiento. ¿Es un del problema sistema presupuestario? Y bueno, inicialmente se lo planteó de esa manera. Ojalá, fíjense lo que voy a decir, ojalá sea solo presupuestario y no de otra índole, digamos. Ajá. Porque si es presupuestario, más temprano que tarde tendrá que solucionarse. Sí, doctor, ¿y el huevo o la gallina? Bueno, o sea, necesitamos tener un código procesal nuevo porque ya era vetusto el que teníamos y todo lo demás. Se lo implementa, pero no hay dinero para implementarlo. Entonces, ¿para qué lo implementamos si no tenemos ni los recursos, ni los fiscales, ni la computadora, ni las salas? Bueno, yo creo que no sería correcto dar así esa definición tan genérica, digamos. El Poder Judicial en estos últimos años ha dotado de mucha infraestructura a todas las dependencias del Poder Judicial, no solo las penales, sino todas. Uh-huh. Y Mercedes, por ejemplo, cuenta con una ciudad judicial que es modelo prácticamente, e incluso hay obras ya proyectadas que van a comenzar pronto, lo cual hay una parte que está siendo cubierta. Hoy en día ni un tribunal tiene inconveniente para llevar adelante juicio de manera telemática o cosa por el estilo, o sea, eso está superado totalmente. Y el inconveniente me parece que puede zanjarse incluso por salidas alternativas, no en el sentido de salida alternativa como expresa el código, sino hubo el año pasado, si mal no recuerdo, hubo un proyecto que tuvo Estado Parlamentario y lo perdió, que proponía que los secretarios de la Fiscalía sean fiscales adjuntos. Ajá. Esa es una solución que no es novedosa, en el fuero federal ya existe hace años. Y eso puede ser una salida que no es la ideal, pero que es coyuntural y puede mejorar muchísimo este momento, digamos. Ajá. Usted dijo es juez de juicio de la tercera circunscripción. Claro, no es digamos, el primer juez el que tiene... No. Cuando agarra el expediente. Nuestra circunscripción es territorialmente la más grande de la provincia porque incluye todo el departamento de Mercedes, todo el departamento de Curuzú-Cuatiá, que son los dos más grandes, y el departamento de Sauce. Bueno, le pregunto entonces por el primer juez, el que entiende de garantía, ¿no? Sí, de garantía. Bueno, el de garantía. Se sancionó la reiterancia, la ley del año pasado, en el cual aquella persona que comete múltiples delitos, aunque no llegue a una condena y todo lo demás, pueda quedar efectivamente detenido. No sé cómo será Mercedes, no vivimos allí, vivimos en la capital, vemos que acá en Corrientes prácticamente no se le aplica, de acuerdo a lo que charlábamos con algunos operadores de la justicia, te dicen, hay una sola jueza que en Corrientes aplica, nadie más, los fiscales piden, pero los jueces no dan, los jueces no dan. Y la realidad que nosotros vemos, que lo traemos a la mesa acá con demasiada frecuencia, lamentablemente, es que una persona comete un delito, queda preso un día, 2 días, y nuevamente vuelve a cometer delitos. Por semana estamos contando historias de personas que todas las semanas caen detenidos, todas las semanas y a veces varias veces en una semana. ¿Por qué los jueces, no sé cómo será el Mercedes? Yo hablo de lo que vemos acá en Corrientes. ¿Por qué los jueces no lo aplican? ¿Por qué los jueces no le hacen caso a los fiscales y quedan estas personas efectivamente detenidas? Bueno, ahí está parte de la problemática que te anticipaba. El tema de los operadores también, uno el grado de compromiso y otro la posición ideológica que tengan ante la situación, digamos. La ley de reiterancia en cierto sector tuvo algún tipo de rechazo en el sentido de lo que anticipaba, que bueno, que ustedes saben, igual que yo, que hay el estado de inocencia es lo que prima ante todo, y además el código se ocupa de dejar bien en claro que además del estado de inocencia, la regla es la libertad durante el proceso. Sí. Ahora, eso no implica que en cada caso particular haya que resolver de la manera correcta que hay que resolver. Si es una persona como la que estás diciendo que sucesivamente es sospechada y aprendida por supuesta comisión de delitos, tiene las herramientas el juez hoy en día para hacer lugar al pedido del fiscal y dictar una preventiva. Ahí lo que yo veo vinculado a esa cuestión es que se desnaturalizó un poco, este es un tema más de fondo, pero
Cuando empezamos a trabajar y veíamos la experiencia de otras provincias, porque recuerden que Corrientes fue una casi de las últimas que se incorporó a este sistema, nuestro sistema acusatorio en Código Procesal estuvo durmiendo más de 15 años en la legislatura correntina, diversos proyectos, obviamente no fue uno solo, pero cumplió 15 años el proyecto, el sistema, digamos, y se anteponía que no había plata, que no había plata, que no había plata. Bueno, cuando sale este proyecto copiado del federal prácticamente con algunas cuestiones distintas, la regla siempre fue que la persona llegue en libertad al proceso. Pero ante situaciones que ameritaban una preventiva, esa preventiva tenía que tener un plazo. Y ahí es donde se desnaturalizó, y me parece que ahí viene la madre del problema este. Los jueces empezaron, porque las cámaras de revisión le dijeron, ustedes pueden dictar las preventivas sin tiempo. Y en realidad, eso, yo no quiero ser muy técnico, digamos, pero las preventivas se dictan por dos cuestiones, más la reiterancia que se incorporó ahora. Pero las otras dos cuestiones eran entorpecimiento de la investigación o riesgo de fuga. A eso se le sumó la reiterancia. Esa figura que ahora tiene también andamiaje nacional, digamos, porque también el Congreso de la Nación ya lo aprobó hace no mucho tiempo. Tienen esas tres circunstancias. Dentro de esas tres circunstancias pueden disponer. Yo soy contrario a esa prisión preventiva mientras dure el proceso, como veo muchas veces en los legajos que nos llegan a nosotros. Porque ahí sí entramos a vulnerar la garantía, digamos, del plazo razonable, de la detención y el motivo de la detención. Entonces, ¿cuál es el punto? Señor fiscal, ¿cuál es cuánto tiempo necesita para llevar a juicio a esta persona? 2 meses, 3 meses. Recién contaban que en 15 meses se hizo este juicio con el que se inició este bloque. Yo les puedo contar como ejemplo de experiencia que nosotros en agosto, en 2022, en agosto de 2022, el juicio por la causa, por los homicidios en la Cruz Gil, en Mercedes, desde el momento del hecho hasta el inicio del juicio había transcurrido 1 año. Y desde el momento del hecho hasta la sentencia del juicio, 13 meses. O sea, en 13 meses, esas personas que naturalmente estaban detenidas, llegaron a juicio y se obtuvo una sentencia de tribunal de juicio. O sea, el sistema, si se quiere, el sistema tiene que funcionar. Sí. Yo estoy... ¿Sabe lo que vemos, doctor? Perdón la interrupción. Algo lo analizamos acá. Cuando son casos graves, el sistema funciona. Ahora, al motochorro, al arrebatador, al que te entró a tu casa 10 veces, al que le roba a los vecinos y todo lo demás, el sistema no funciona. Podemos abrir los micrófonos, escuchar a nuestros oyentes y todos le van a contar eso. El vecino está cansado. Ahora ¿se acuerda de antes? Que decía, no, el chorro nos roba en el barrio, hay código, él roba en otro barrio, no acá. No, ahora le roba al vecino y la droga está muy involucrada y todo lo demás. Entonces, los vecinos de la capital, insisto, capital, no voy a hablar por Mercedes porque usted conoce, yo no. Los vecinos de la capital están cansados de ver que el que le robó, que vive a la vuelta, que tiene 4 o 5 hermanos, o 4 o 5 primos, o 4 o 5 que se juntan en su casa y que roban por todo el barrio, le robó el miércoles y el viernes está paseando por enfrente de la casa riéndose de él. Entonces, para esa persona, ¿no funciona el sistema? Bueno, yo comparto lo que está diciendo. Yo entiendo que debería... Lo que se usa mucho, se ha usado mucho en la tercera, en Mercedes básicamente, y ahora también en Curuzú, son los juicios abreviados. ¿Y por qué te traigo esto a colación? Porque en esa circunstancia, ese delincuente que reitera muchos hechos, al dictarse un juicio abreviado, la segunda o la tercera vez ya hay una condena. Entonces ya está una condena antes. No está sometido a un proceso, digamos, que tarda 15 o 20 meses o 2 años o lo que fuere. Se dicta una condena en 15 días, 30 días, 45 días, depende si en flagrancia o no, pero esas cuestiones vinieron a zanjar mucho. Ahora, ahí está también la pericia del fiscal. Este es un sistema
que necesita, yo cuando tengo oportunidad de dar charlas con los colegas, con los abogados o con los fiscales, este es un sistema que requiere que haya mucho diálogo entre la fiscalía y las defensas. Que se saque ese prurito que existía antes, de ese hermetismo que había. Ahora tiene que haber diálogo. Y el fiscal le tiene que llamar al defensor y decirle, mirá, tengo toda esta evidencia en contra de tu defendido. Si vamos a juicio, le voy a pedir 12 años de prisión. Y si hacemos un acuerdo de juicio abreviado, le voy a pedir 6. Eso que nosotros vemos en las películas, digamos, es lo que propone este sistema. Pero el fiscal tiene que ser proactivo. El fiscal tiene que entender cómo funciona el sistema y ser proactivo. ¿Para qué? Para convocar a la... Yo vivo charlando con los fiscales y con los defensores para eliminar todas esas barreras y que el sistema empiece a funcionar de esa forma como debería funcionar. Porque la verdad que nos encontramos en otras situaciones, como juez de juicio, llegamos al juicio y el sistema ahora, el nuevo, es alegato de apertura del fiscal, la tesis de la defensa si quiere presentar su caso, generalmente lo hacen, y muchas veces sucede, luego de esos 2 actos procesales, los jueces, o los 3 que estamos, o uno, depende si es unipersonal o colegiado, nos miramos y decimos, ¿y cuál es el motivo del litigio? ¿Cuál es la controversia? Entonces, eso es no entender el sistema, digamos, porque si vos, abogado defensor, vas a llegar hasta juicio y no tenés caso para controvertir la acusación fiscal, tenés que ser más inteligente, no llegar a juicio y hacer un acuerdo de juicio abreviado. Acuerdo en el sentido integral, digamos, de que sea también favorable para tu defendido. Porque vos sabés que con lo poco o nada que tenés, la teoría del fiscal va a ser exitosa en el juicio y va a obtener una condena al fiscal. Doctor, usted nos está hablando, la verdad, toda la mañana nos quedamos escuchando, nos está hablando de casos, ¿no? Que, a ver, probablemente lo digo de manera muy imprecisa, pero que el policía lo demora, lo lleva a la comisaría, interviene un fiscal, se inicia un proceso. Pero hay casos que quedan sin que necesariamente el fiscal los tome, porque estamos hablando de casos que dice, le puede decir 12 años, le pidió 6, pero el que le roba la garrafa a uno y el otro día le sacó algo del tender a otro, y que si uno se pone a pensar individualmente, son hechos mínimos, pero que genera que el vecino cansado esté con un cuchillo allá en la cintura, como nos pasó esta semana, pues está cansado que le saquen lo que sea, que no sé, genera ese clima y esa sensación de que un barrio es invivible, que es mucho más grave que la zapatilla le pueda descolgar de un tender. El año pasado hubo 5 casos de justicia por mano propia, independientemente de que se vayan a buscar. ¿Esos casos llegan en algún punto a un juicio? ¿Tienen tratamiento? ¿O hay una mirada, y ya quizás de la legislación de fondo, de que como son muy mínimos, no consideran el daño real que generan a una sociedad, entonces ni siquiera se los descarta? No sé si se entiende a dónde voy. Sí, se entiende perfectamente. Yo creo que dividiendo tu pregunta, antes, cuando existía en el sistema anterior el juez de instrucción, yo en Mercedes manejo la estadística de cómo cómo trabajaba el juzgado de instrucción y cómo está ahora. Por puro interés, digamos, mío, no porque sea algo funcional. Siempre ha habido dentro del ámbito penal, en este sistema, en el anterior, en cualquiera, siempre hay una cantidad de casos que no llegan a nada, lo que antes iban a archivo, digamos, que es aproximadamente, en Mercedes había 600 denuncias por año que llegaban al juez, se formaban causa en el juzgado de instrucción. De esas 600 había 300 que terminaban archivadas porque autores desconocidos generalmente. Ese es un tema de falla de la prevención, digamos, primero que nada, que es un ámbito antes de la justicia. Que sería la policía para... Claro, la prevención, bien. La policía, no la policía judicial, entre comillas, sino la policía que hace prevención. Después la otra falla, y que se ha zanjado bastante en esta época sobre esa cuestión, es la obtención de las evidencias, digamos, para incriminar a una persona. Nosotros en Mercedes, yo tengo bien hay un claro oscuro entre Curuzú y Mercedes.
sobre lo que le estoy por comentar. Curuzú tiene un sistema de cámaras de la ciudad, de la policía, que fue una iniciativa del Rotary de Curuzú. Bueno, la cuestión es que tienen un centro de monitoreo en tiempo real, Curuzú, con, no me acuerdo si es algo así de 2000 y pico de cámaras, algo así. Entonces, la mayoría de los hechos tenemos imágenes de las cámaras. De hecho, se han incluso hasta desbaratado denuncias de delitos que no eran delitos, digamos, gracias a las cámaras. Mercedes es la antítesis. Mercedes no tiene cámaras prácticamente. Las únicas cámaras son las privadas de los vecinos. Y a contrario de lo que cree en general la gente, esas imágenes hoy en día todas son plenamente válidas en un proceso penal. La cámara que uno tiene en su casa, que está apuntando al jardín y que queda registrado el que ingresó a la casa para robar la garrafa, eso hay que llevarle al fiscal, el fiscal lo toma como evidencia y a partir de ahí hay un trabajo, digamos. Ahora, para no esquivar la respuesta, el tema hoy en día es que el delito con el Código Nuevo no bajó, el delito sigue siendo el mismo, para ponerlo en términos generales. O sea, en Mercedes siguen existiendo las 600 denuncias. Pero si yo hago un desagregado de la cantidad de causas que llegan a juicio por año, de la cantidad de causas que tienen salida alternativas en garantía, de la cantidad de causas que tienen juicio abreviado en garantía, yo no llego ni a 200. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que hay 400 denuncias que llegan a Fiscalía y que es lo que el maestro Caferata Nore decía, el agujero negro, digamos. Hay un agujero negro en la justicia. Eso hay con este sistema, hay con el sistema anterior, en todo el mundo. Es imposible en el mundo entero procesar la cantidad de hechos denunciados. Lo que hace este sistema al darte salidas alternativas es trata de descomprimir las cuestiones menores. Por salida alternativa, cuando digo salida alternativa, me refiero a acuerdos de conciliación, de reparación integral, suspensiones de juicio a prueba, incluso los juicios abreviados, que no es técnicamente una salida alternativa, pero descomprime el sistema, y eso hace que las causas importantes nomás lleguen a juicio. Por eso es que si uno se pone a mirar qué causas llegan a juicio, no van a ver esas otras causas, porque el sistema está armado de esa forma, para que las causas que sean menos importantes o trascendentes se resuelvan antes o vayan al agujero negro. O el fiscal, yo sé también que muchas veces están usando el sistema de mediación, le llaman al denunciante y le llaman vamos a suponer un problema vecinal en un barrio, que también hay esa denuncia que llenan el sistema, digamos, y le llaman y los mandan a mediación, por ejemplo. Eso también se está usando, no en la cantidad que debería, porque hay que ocuparse también de eso, pero también es una salida para casos menores, digamos, porque esos antes, recién decían que ahora ya no hay código. Bueno, generalmente el que fue afectado por el robo de una garrafa, lo más probable es que sospeche de quién es el que ingresó a su casa. Sí. De una u otra manera, y algún vecino, y seguramente la droga está metida ahí, porque la droga, desgraciadamente, está metida en ese tipo de delito. Y eso es una realidad difícil de combatir. La verdad que es muy difícil de combatir, y yo lo que veo es que el sistema, obviamente, el otro día me decían, los fiscales de Corrientes no dan abasto. Empezaron con el sistema no hace tanto. Bueno, pero si ¿qué población tiene Corrientes? ¿400.000 habitantes? Sí, creo, no sé, algo así, si no quedé desactualizado. Poco más ahora, cerca de 500. Sí, con la primera circunscripción en total. Bueno, pongámosle 400. ¿Saben cuántos fiscales, cada cuántos habitantes hay un fiscal en Entre Ríos, por ejemplo? Cada 15.000. Hagan la cuenta cuántos fiscales necesitaría Corrientes. Ese es uno de los problemas. ¿Por qué? Porque acá se generó hace no mucho, de hecho hay una resolución del fiscal general
que palabras más, palabras menos, le dice a la policía, che, ustedes no tienen que hacer la plancha, porque no, el fiscal está bien, el fiscal tiene la carga y la dirección de la investigación, pero igual ustedes tienen que colaborar. Algo insólito, pero hay una resolución, una instrucción general de Fiscalía General en ese sentido, que no data de más de 6 meses, 8 meses, y es por eso que estaba pasando acá, porque también la justicia trabaja con el auxiliar, que es la policía, y la policía, ese sí es un problema, no tenemos policía judicial o el nombre que se le quiera poner, pero esa parte de criminal de la policía la están llevando adelante, salvo excepciones que hay en lugares como Capital, que hay grupos de inteligencia o cosas por el estilo, pero en el resto de la provincia la hace el preventor. Claro. Y el preventor no está preparado para eso. Doctor, gracias por... nos pasó una cosa pero interesante, y nos quedaríamos hablando, así que la próxima que esté en Corrientes de nuevo, le invito. Gracias, doctor González, por verlo, no lo dejamos hablar hoy. No, para nada, pero un placer escucharlo, doctor, así que... No, y además siempre le preguntamos a él, así que nos ha hecho nos ha dado la posibilidad. Sí. Cuando gusten, igual si no estoy acá, lo hacemos por teléfono, por videollamada, no hay inconveniente. Una de las cuestiones que para mí es importante en este cambio de paradigma es transmitir a la comunidad cómo es el nuevo paradigma para que entiendan. Uno de los puntos, y lo cierro con esto, que dijiste, y que es algo que no es porque nos querramos sacar el peso encima, pero hoy en día la carga de la investigación la tiene la Fiscalía. Eso hay que entender. Gracias por venir. Así que, bueno, interesantísimo el tema. Muchas gracias a ustedes. Felices Pascuas. Hasta la semana que viene. Hasta la semana Gracias. que viene. Nos pasamos unos minutitos, hacemos la pausa y ya venimos. Transmite LT7, Radio Provincia de Corrientes, AM 900 kHz, desde sus estudios centrales en calle La Rioja 743.